1% de la población mundial vive con esquizofrenia. Para hablar de este trastorno y de la importancia que tiene el apoyo familiar y comunitario para tener una vida cotidiana y poder desarrollar los proyectos de vida de las personas con esquizofrenia, nos acompaña hoy la presidenta de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia, Gloria Nieto. Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana. Bienvenida, Gloria. Doctora Olga Lucía, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de un tema que para nosotros, obviamente, como organización de la sociedad civil y como familias, pues estamos siempre muy dispuestos a divulgar y a comentar. Bueno, Gloria, en Colombia, según las estadísticas, cerca de 200.000 personas hoy viven con esquizofrenia y es uno de los trastornos más, voy a utilizar la palabra más estigmatizados, aunque hay estigmas para hablar de salud mental en general, ¿no? Pero cuando habla uno de esquizofrenia es como que el símil inmediatamente dice, o sea, ¿usted está loco o usted está loca? ¿No? Bueno, estos imaginarios, doctora Olga Lucía, han sido históricamente conocidos y es muy triste que por falta de desinformación sigamos creyendo en todos estos imaginarios culturales que vienen del siglo XIX. Ya hay muchos tratamientos, se ha mejorado en el abordaje de la atención y especialmente de la atención médica y también de la atención psicosocial y comunitaria para ir transformando. Y por eso agradezco muchísimo esta oportunidad para que hablemos más sobre esquizofrenia. Para que hablemos de esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia, Gloria? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental que se presenta generalmente en personas entre la adolescencia y el adulto joven. Como vemos, es algo que impacta a nuestra juventud, porque entre los 15 y 25 años se va presentando el trastorno y interfiere en el pensamiento, en el comportamiento y en las emociones. Cuando ya la persona ve que esto va más allá de unos momentos difíciles para superar, sino que de manera constante, que son los criterios que tienen los profesionales para el diagnóstico, va más allá de 6 meses y empieza a interferir en su vida cotidiana, laboral, estudio, familiar, es cuando ya se considera que hay un trastorno, con una sintomatología también, que es la más conocida, que son pues, las diferentes alucinaciones que puede tener la persona de diferentes tipos y tal vez es lo que más tenemos en nuestro conocimiento general. Pensamientos, comportamientos y emociones son los 3 elementos fundamentales para poder identificar y si se prolongan más de 6 meses, ¿no? Para poder identificar si yo efectivamente estoy teniendo o no inicios o la presencia de un trastorno de esquizofrenia. No tenemos que tenerle miedo a hablar de esquizofrenia, ni tampoco si nos diagnostican. O sea, creo que eso es muy importante decirlo, ¿no, Gloria? ¿No hay que tenerle miedo? No, no hay que tenerle miedo, es fundamental. Ahora, después de pandemia, afortunadamente se habla muchísimo más de salud mental, ¿sí? Pero hablamos de depresión, hablamos de ansiedad y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, esquizofrenia... asusta, ay, Dios mío, estoy loca. No, y es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso no solo le pasa a determinadas personas, es precisamente basado en esos estigmas que usted comentaba, doctora Olga Lucía, que no se habla y por eso se esconde y por eso la gente prefiere aislarse y muchas veces ni siquiera consulta rápidamente por cuanto el temor a ser identificado o a ser señalado por un diagnóstico. Entonces sí hay que hablar de esquizofrenia y, como le decía, en estas personas jóvenes se confunde muchísimo también y se demora en consultar a veces por los cambios que hay de los jóvenes en la adolescencia. Entonces no hay mucha claridad y es importante llamar la atención
que estos cambios de comportamiento que ya son más constantes y que de pronto nos llaman la atención particularmente, les pongamos la atención y consultemos rápidamente con un profesional para que tengamos la tranquilidad de que si es algún problema de salud mental se pueda superar y si es un trastorno, pues también se dé un diagnóstico oportuno. Pensamientos, comportamientos y emociones. A veces, como se está en la adolescencia o entrando a la adultez, uno dice, bueno, es normal, ¿no? Y a veces uno empieza a normalizar algunos comportamientos y resulta que tenemos que asumir que algo nos está pasando, acudir a un especialista, acudir a un psicólogo, un psiquiatra, pedir ayuda, consultar con la familia y no nos debe dar ni miedo ni pena. Ninguna de esas dos, ni miedo ni pena. Ni tampoco justificar nuestro comportamiento, porque decir, no, es que porque me pasó esto, me pasó lo otro, no. Que no nos dé miedo que nos identifiquen y nos diagnostiquen. ¿Por qué? Porque cuando a mí me diagnostican y yo conozco de mi enfermedad, aprendo de mi enfermedad, pues la aprendo a manejar, ¿cierto? Porque me dan el tratamiento, porque empiezo a tener mi vida normal, cotidiana, con las demás personas. Entonces, yo creo que es fundamental hablar, no tener miedo. Así es. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedir ayuda, comentar. Si hay algo que está pasando, va a haber un tratamiento, va a haber oportunidades también de mejora para poder llevar una buena calidad de vida y para poder continuar nuestros proyectos. Pero para eso necesitamos el acompañamiento, no solo de la red cercana, sino de un sistema de salud potente y que pueda dar las oportunidades a la persona de encontrar esas rutas de tratamiento idóneas. El tratamiento adecuado. Así es, porque el tratamiento debe ser un tratamiento integral, ¿sí? Hemos avanzado bastante y tenemos ahorita pues bastantes tecnologías, digamos, en cuanto a los medicamentos que favorecen cada vez mejor los efectos colaterales, que sean menos agresivos como eran en un principio, para que la persona pueda continuar su vida laboral, estudiantil, ¿sí? Entonces, pero no podemos quedarnos solo con el medicamento, porque la vida va mucho más allá de la subjetividad y de la parte biológica. Hay cantidad de factores sociales que tienen mucha incidencia también en que aparezca un trastorno como la esquizofrenia. ¿Sí? Y está comprobado que no son solo los factores biológicos, sino factores sociales de violencia, que son detonantes, de pobreza, que van a ser esos determinantes sociales de los que conocemos tanto en salud y que tienen gran incidencia en la salud mental. Así es. Nosotros hemos hablado, Gloria, en nuestros programas de Tu Mente Sana, que los determinantes sociales de manera directa afectan la salud mental. Por ejemplo, el desempleo afecta a la salud mental. El desempleo, la movilidad. Cuando hay los trancones permanentes que duró tantas horas, me estrellaron, me cerraron. La movilidad. La inseguridad. Que tú salgas con tu cartera y no sabes si mirar para atrás, ni siquiera caminas en paz. ¿No? La inseguridad. De pronto lo que el barrio, como se esté comportando el barrio, los cambios que esté teniendo el barrio donde vivo, ¿no? Que hayan habitantes de calle, bueno, la transformación también del territorio. Son muchos temas, la pobreza también, la falta de acceso a servicios básicos. Todos esos determinantes sociales afectan la salud mental. Y es un hecho tan tangible, doctora Olga Lucía, como usted lo comenta, que a nivel mundial está exacerbado todos los temas de dificultades en salud mental después de la pandemia, las dificultades económicas, y tuvimos que todos como individuos reconocernos como personas que tenemos nuestras emociones y que pueden ser vulneradas, porque en eso también está el estigma, ¿no? No consultamos porque creemos que eso es carácter, que puede ser un tema de debilidad, ¿sí? Recientemente algún chico me decía, le sugería que consultara a un psicólogo por algunas dificultades que tenía, y me decía, pues es que como ahora somos
la juventud de la generación de cristal. De cristal. Entonces, mira cómo eso vuelve generando estigmas, ¿sí? Porque ellos se sienten que son incapaces de soportar lo que de pronto nuestra generación lo hacía con otros recursos que teníamos en ese momento y decía, no hay que calificar, todos necesitamos apoyo en cualquier época de nuestra vida. Porque es que la salud mental se construye desde antes desde la gestación. Es algo que se vive en todo el ciclo etario, ¿sí? Y desde la niñez hasta la adultez y hasta la vejez, claro, vamos a tener diferentes manifestaciones, emociones y necesidades, cambios de comportamiento, y cambios de emociones, de salud mental. Y las personas que viven con un trastorno mental como esquizofrenia también pueden llegar a gozar de una buena salud mental. Porque una cosa es el momento en que se presente una crisis, pero otra cosa es el 90% de la vida. Claro. Y el 90% de la vida está para vivirla feliz. Gloria, quiero que miremos esta entrevista con el doctor Edwin Erazo, médico psiquiatra, que nos va a hablar un poco de la atención integral, de algunas cifras que se tienen alrededor del trastorno de la esquizofrenia. Miremos qué nos cuenta el doctor Edwin Erazo. La esquizofrenia hace parte de los diagnósticos clásicos que hay en salud mental y que ha aparecido descrita históricamente desde finales del siglo XIX y comenzó a ser descrita precisamente como parte de las alteraciones que se llamaban demencia precoz en su momento. Y eso ha servido para incrementar el estigma, dado que el imaginario de la gente ha estado siempre vinculado con lo que coloquialmente han denominado la locura, lo que ha causado mucho daño en la sociedad porque ha promovido la exclusión sistemática y continuada de las personas que reúnen criterios para el diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que se ha llegado a un consenso en el que sus manifestaciones tienen unos síntomas y unos signos clínicos que se destacan sobre todo por la presencia de delirios, de alteraciones del pensamiento, de una conducta desorganizada y también de alteraciones de la motivación, de la socialización en ciertos momentos agudos que se presentan los cuadros y que se hacen manifiestos sobre todo en la adolescencia y en la etapa temprana de la adultez. Su manejo ha estado matizado por una serie de vulneraciones de los derechos de las personas que han tenido este diagnóstico y han sido siempre manejos coercitivos que han limitado su libertad. En el siglo XX, a mediados de siglo, comienzan a aparecer los psicofármacos, lo cual cambia el curso de este diagnóstico, de este trastorno mental y permite que se disminuya este proceso de exclusión de las personas. El eje del tratamiento ha estado casi siempre marcado por los psicofármacos y hemos dejado de lado otro tipo de intervenciones que son los que deben guiar una atención integral, buscando la recuperación de las personas y haciendo que estas personas cumplan un papel destacado en la sociedad, dado que se le comienza a aislar y se potencia la exclusión. Por eso una decisión de política pública debe ir guiada por la inclusión, pero antes de llegar a la inclusión debemos poner todos nuestros esfuerzos en evitar la exclusión, porque una vez excluido va a ser mucho más difícil incluir a esta persona en los distintos roles que cumple en la sociedad. Cumple un papel importante en su manejo la terapia ocupacional, la rehabilitación en todas las esferas, la enfermería, el trabajo social, la psicología y no solamente la psiquiatría, porque el manejo debe trascender la perspectiva biomédica tradicional. Muy importante toda la información que el doctor Edwin Erazo nos ha otorgado, Gloria, porque a veces no conocemos y no sabemos cómo relacionarnos con una persona que vive con esquizofrenia. Cuéntanos, Gloria, desde la asociación que tú lideras,
¿Cuál es esa labor que se hace, pero además la importancia que tiene la familia dentro de este proceso? Bueno, es realmente importante que la familia tenga el apoyo para la persona que está transitando por una situación de salud como es la esquizofrenia. La asociación lleva 25 años, el año entrante cumplimos 25 años de trabajo y somos una organización que nace del apoyo de familias con algunos profesionales de quien seguimos trabajando de la mano. Y yo siempre he dicho que la asociación es una organización de familias para familias, porque todos hemos vivido de alguna manera la situación de esquizofrenia y algunos trastornos asociados en nuestras vidas. Es muy importante también esta red para la familia, porque así como la persona es señalada, es estigmatizada por todos estos imaginarios que hemos comentado, la familia también. La familia se queda muy sola y necesita ese apoyo para conocer qué es lo que está pasando, cómo puedo aportar en ese tránsito y de qué manera también no me siento tan agobiada con la situación. Entonces la asociación tiene programas de psicoeducación, que es educación en salud, para conocer más del trastorno, de los tratamientos, de las posibilidades, de los derechos, porque este es un tema también de derechos, porque cuando hay un tránsito que afecta muchísimo la funcionalidad de la persona, puede llegar a haber una discapacidad que es una discapacidad mental o psicosocial. Y va a necesitar la persona unos apoyos, unos ajustes para poder vivir con tranquilidad en los diferentes ambientes cotidianos. Pero ¿qué debe hacer la familia? O sea, la familia es un escenario protector. La familia es un escenario protector, pero también una familia debe tener las herramientas y debe capacitar. Y debe tener el apoyo, debe tener el conocimiento, la capacitación, por supuesto, para poder apoyar a la persona. Porque si no se llena de los imaginarios colectivos. Claro, y lo que pasa es que el sistema de salud trata a la persona, ¿sí? Pero no le da el apoyo complementario que necesita la red familiar, que es su grupo permanente de sostén, que va a poder acompañar estos procesos, ¿sí? Esa misión que hace la organización, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias ACPEF, básicamente es la misma que pueden y deben hacer las familias. ¿Nosotros qué hacemos? Acogemos. Primero, la acogida, porque es algo de somos bienvenidos. Esto no es tan terrible para que todo el mundo tenga que salir corriendo. No, es de acoger, de acompañar, ¿sí? De cuidarnos, de informarnos, ¿sí? En este proceso de recuperación. Y ahora traigo el tema de recuperación, porque cuando hablamos de recuperación en salud pensamos que recuperarse es me curé, ya no pasó, ya no tengo nada, ¿no? Pues no, esto es algo que nos va a acompañar mucho tiempo en la vida. Algunas personas lograrán controlar totalmente, pero no la mayoría. Y es importante entonces que esa recuperación sea en un sentido no de que no solo tengo síntomas, sino cómo a pesar de mis síntomas yo puedo llevar una vida feliz, que es lo que buscamos todos, llevar una vida tranquila en mi labor educativa, en mi parte laboral, si es que puedo obtener mi parte laboral, porque igualmente la persona, los espacios laborales se cierran muchos. Y cuando nosotros hablamos de los derechos y de inclusión y discapacidad, hacemos un llamado para que hablemos no tanto de inclusión, sino de no exclusión. Como comentábamos ahora, si se dan estos jóvenes, si empieza a aparecer entre 14 primeros síntomas, 15 años muchas veces, ¿sí? El punto es que la persona no salga del colegio, no salga de su ambiente, sino que pueda recibir el tratamiento y los apoyos integrales y de la comunidad y de la familia para que culmine y termine todos sus proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esto no se da y la persona
Se excluye de todo. Sale del sistema, y ya entrar al sistema es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ese es el llamado al sistema de salud. Que no se excluyan. Que no se excluya, y desde toda esa parte comunitaria nosotros entonces hacemos esa educación en salud para todos nosotros, para las familias, para las personas que están en nuestros programas, y tenemos un programa que se llama Recuperarte, que va orientado en ese sentido. ¿Sí? Son diferentes talleres de vida, de yoga, biodanza, música, arte, pero también obviamente aprendemos de nuestra condición, de nuestra situación, para vencer el autoestigma, porque todo eso que oímos, que dicen los medios, que dice la sociedad, lo vamos interiorizando, y también eso hace que la persona tenga mayores dificultades para transitar en su proceso de recuperación, porque no es solo lo que los demás digan, sino que yo estoy asumiendo ese discurso que me están dando hacia afuera. Así es. Y eso dificulta. Así es. Entonces, Gloria, vamos a conocer la asociación, vamos a ir hasta la asociación a mirar cómo son esas asesorías, esa capacitación a las familias, porque las familias son fundamentales. A veces las familias rechazamos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué se trata este trastorno. Tampoco sabemos que efectivamente se puede, con un tratamiento, tener una vida cotidiana, y nos asustamos a veces. Entonces, esta asociación hace capacitación, formación, nos enseña sobre la esquizofrenia, y esas son herramientas que la familia puede coger para poder ayudar, para poder contribuir a un entorno protector de la persona que está viviendo con esquizofrenia. Así que miremos qué hace la asociación, cómo lo hace, cuáles son esos cursos que le enseña a las familias, y por qué es tan importante tener una familia protectora alrededor de una persona que vive con esquizofrenia. Miremos. Llegan en un proceso de una entrevista en psicología, se habla con su familia, el tipo de circunstancia que vive, porque el asunto es que hay diferentes tipos de esquizofrenia, entonces clasificar más o menos en dónde está, escuchar a la familia, escuchando su temática, y luego tenemos dentro de la asociación diferentes talleres a los que invitamos a la persona, porque esa es otra manera de hacer el diagnóstico también, de cómo poder habilitarlo, ¿no? En todos nuestros talleres, cada día en la semana hay un taller, y en todos ellos la persona se prueba, dice, ve a los que tú quieras. Definimos qué es lo que la persona necesita, desea hacer, ¿no? Y donde se siente a gusto haciendo, ¿no? A veces entran a todos, a veces entran a uno, prueban todos y ellos se miden ahí. Y para nosotros eso es importante. Son personas que son de diferentes edades. Vienen entre 18, en mi comienzo yo tuve una persona de 15 años. De 15 años hasta ahorita hay un par de personas de más de 60 años. Biodanza es un sistema que a través de la danza, de la música y del canto tiene efectos reparadores a nivel físico, emocional, biológico y fisiológico de las personas participantes. Lo más importante en ellos, en esa discapacidad psicosocial, es el vínculo, ese relacionamiento que para ellos se vuelve complejo, se vuelve a readaptar en su sistema de vida. Sus condiciones de dificultad que se ven menguadas se van potenciando cada vez más, se reinstauran en este proceso. Logramos que los jóvenes pues entren en otras maneras de ver y percibir el mundo, ¿no? A pesar de todas sus dificultades, encontramos que ellos empiezan a hacer cambios y transformaciones consigo mismo, con su familia y con el entorno inmediato. Es muy importante. Es que este modelo es un colectivo, una sumatoria de todos los talleres en habilidades sociales, en yoga, en biodanza, en pintura y en deportes, en fútbol específicamente. Entonces abarcamos diferentes potenciales de las personas que generalmente no se encuentran en otros espacios. El modelo de intervención nosotros, a través de biodanza y todas estas actividades, es más integral, tiene muchas posibilidades, entonces se enfoca todos los potenciales para tratar de armonizar y equilibrar a la persona.
Maravilloso lo que haces, Gloria, maravilloso lo que hacen todas las familias y todo el apoyo a las personas que viven con esquizofrenia. Se nos termina el programa, pero quiero que le envíes un mensaje a todas las familias que nos están viendo en este momento. Bueno, la esperanza debe ser una constante, es algo que no debemos claudicar. Siempre hay esperanza y no es una esperanza ilusoria, porque es una realidad y lo hemos visto en muchos de los muchachos y chicas que están participando en nuestros programas y muchas familias que hoy vivimos unas vidas tranquilas, felices, conviviendo con la esquizofrenia, como podemos convivir con muchas dificultades o con muchos retos que nos da la vida. Nuevamente, gracias, Gloria, por todo lo que haces y por el trabajo alrededor de las familias de personas con esquizofrenia. Vamos a terminar nuestro programa conociendo la historia de vida de Doris Marisol Gómez, para que tengamos conciencia de una persona que vive con esquizofrenia, puede ser feliz, tener una vida cotidiana, desarrollar su proyecto de vida. Muchísimas gracias y síguenos en Tu Mente Sana. Yo llevaba una vida normal. En el año 1995 viajé a México como becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Ahí empecé a tener síntomas porque me afectó mucho el hecho de haber ido a estudiar y no haberlo podido lograr. Y desde que llegué en 1996, el 9 de marzo, tuve que ser acogida por la Clínica Montserrat, en donde me hicieron un tratamiento inicial porque pues tenía síntomas. Duramos 5 años buscando el diagnóstico y en el año 2000 me dieron el diagnóstico formalmente. Desde ese momento y hasta el momento actual he estado adhiriendo al tratamiento de tal manera que no solamente me tocó medicamentos, sino acudir a otras cosas que me ayudaran a superar el tema. Yo añoro poder retomar mis estudios, sería una alegría inmensa poderlo hacer, no solo de inmunología, sino otras cosas que me atraen y que también digo yo, por cuenta del diagnóstico, pues he tenido que aplazar porque no he tenido las condiciones, digamos, sociales factibles para que lo pueda hacer. A las personas recién diagnosticadas yo les recomiendo que adhieran al tratamiento, que luchen por los derechos que tenemos, que incluyen que el gobierno, el Estado, nuestro país, se haga cargo de la rehabilitación que es necesaria para que uno, en medio del diagnóstico de esquizofrenia, siga con su vida diaria en las mejores condiciones, manejando su estrés, su forma de tratar a la gente, etcétera. Todas esas cosas.